no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Les saluda Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos con estos estudios de la palabra del Señor, lo máximo que nos haya podido pasar haber conocido al Rey. Porque ahora vemos, Señor, gracias, vemos con un lente diferente. Señor, danos tú esta enseñanza siempre como todas, y no haya participación humana siquiera de aquí. Todo es tuyo, Dios. Vamos con el capítulo 50 del libro del profeta Isaías, el príncipe de los profetas, con un tema que he titulado Cercano está el que nos salva. Isaías 50, cercano está el que nos salva. Recordemos la condición social, política, económica, histórica en la que estaba viviendo el pueblo. Estaban en cautiverio en Babilonia, y el pueblo de Dios fue llevado allí obviamente por su rebelión, por su pecado, por haber abandonado, dado la espalda a nuestro Dios, y ellos seguían en eso. Allí aprendieron las religiones de los ídolos de Babilonia y continuaban en ellas en lugar de acercarse al eterno Dios, el único que puede salvar, el único que puede liberar y bendecir, el único, porque es el eterno, el Dios lleno de misericordia y bondad. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor Jesucristo. Es que yo no creo ni en Dios ni en el diablo, pues la noticia es que estás en las manos del otro, porque el que no está con Jesucristo está en su contra, y estar en contra de Jesucristo es ser un contra Cristo, un anticristo. Dios insistía en salvar al pueblo, a quienes había constituido su familia, y usa frecuentemente la figura de la esposa. En Isaías 54 y en muchas de las partes, Isaías 54 en el versículo 4 y 5, no temas pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Tu hacedor, no temas porque tu marido es tu hacedor. El esposo de Israel es el Padre, y Jesucristo tiene una novia que se llama la Iglesia. Vemos este patrón o este llamado esposa de Dios a Israel en Jeremías también, capítulo 2, versículo 1 y 3, en Jeremías 3 del 1 al 11, en Oseas capítulo 2, en Ezequiel 16. Muchas veces le dice mi esposa al pueblo de Israel. El Señor, Israel se casó con el Señor, con el Padre Celestial, cuando aceptaron el pacto en el monte Sinaí.
pero Israel violó ese pacto actuando como una ramera. Recordemos la historia que hace del profeta Oseas: ve y cásate con una ramera que tiene hijos de prostitución. Asombrosa esa historia del profeta. Y después le dice: vaya, le vuelve a ir la palomita y vaya y compre a comer, y va y la compra por 20 monedas. Y esa era la simbólica, lo simbólico de lo que Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, que Israel se comportaba vez tras vez contra una ramera y habían fornicado con el palo, con el madero, con el leño y con la piedra. Dios les dio la libertad. El desierto se los hizo florecer, les hizo caminos en el desierto, les hizo camino en el mar, les dio manantiales en el desierto, destruyó a sus enemigos, sació su hambre y su sed, los amó más que la madre ama a su hijo, a lo que engendró, como lo vimos en el capítulo anterior. Les dio una familia numerosa, los pastoreó, cargó los corderos, a las recién paridas las pastoreó suavemente, y a los corderos los llevó en sus brazos, como nos dice también por allá en Isaías 40. Y aún con todo esto perseveraban en pecar, y Dios perseveraba en salvar. Vamos a ver 2 puntos en esta breve enseñanza. Y número 1, la familia que no respondió al llamado de Dios. La familia que no respondió al llamado de Dios, es decir, el siervo Israel que no atendió el llamado de Dios. Y número 2, el siervo que se escuchó. Si miramos atentamente, vamos a ver estos 2 puntos y los vamos a desarrollar aquí para que vamos a entender este mensaje. Recordamos que Israel está designando muchas veces a Ciro el libertador, en otras ocasiones está designando a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, y en otras ocasiones al pueblo de Israel. Y en algunas, cuando le habla a Israel, habla al remanente fiel, y en otras al remanente infiel. Vemos que el contexto es lo que nos determina el significado en el cual está siendo designado. Miremos en Isaías capítulo 50 y vemos en el versículo 1: así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, los peces se pudren por falta de agua, mueren de sed. He visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Miremos estos 3 versículos, y allí el Señor nos está mostrando que en el versículo 47, en el 49, versículo 14 dice: pero Sión dijo, el pueblo de Dios dijo, Jehová me dejó y el Señor se olvidó de mí. Era la queja injustificada, infundada, porque hemos visto a Dios rogando, como ruega en el Nuevo Testamento: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos a Dios. Os ruego que viváis como es digno del llamamiento celestial. Vez tras vez Dios le está rogando a la humanidad: por favor, vénganse, vuélvanse a mí. Y fue despedida Israel, fue llevada por los asirios, porque fornicó con el leño y con la piedra. En Jeremías capítulo 31, en el capítulo 3,
busquemos Jeremías capítulo 3 y allí vamos a ver cómo fue el comportamiento de ese pueblo que perseveraba y se deleitaba en pecar, y Dios se deleitaba en misericordia. Jeremías 3 nos dice: y dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Después de todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, adulteró con la piedra y el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Mira cómo compara Dios la relación de su pueblo con Él. La relación de su pueblo con Él estaba siendo relacionada con el adulterio de Israel, porque iban tras los dioses paganos. Allí en Babilonia aprendieron, por eso decía Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. Vemos allí una prostituta en la relación de Oseas con su esposa. Fue despedida y llevada por los asirios, y no aprendieron, ellos aprendieron fue a fornicar con el leño y con la piedra. A ellos eran los que adoraban, se postraban ante el leño, se postraban ante la piedra, como lo vimos en Isaías 44. Y en la antigüedad la familia era vendida como esclava por las deudas o por sus delitos, pero un pariente cercano pagaba y era redimido. Dios no los abandonó, sino sencillamente cuando los buscó no los encontró. Recordemos lo que está diciendo allí en el versículo 2 de Isaías 50. Cuando los buscó no los encontró, nadie quiso responder, y por el pecado hubo sequía, como lo acabamos de ver. Por eso se detuvo la lluvia tardía, por eso hubo ruina, hambre, muerte, desolación, sed y grandes necesidades. El pueblo se olvida de Dios y llama a gritos la dificultad. Por el pecado hubo oscuridad y hubo luto. Lo vemos en el versículo 3. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Entonces vemos a Dios llamando. Ellos se quejan y dicen: es que Dios se olvidó de nosotros. Y Dios viene y les responde en el capítulo 50. Les he dado carta de repudio porque ustedes insistieron en pecar, y yo he visto sus maldades, por eso son vendidos, por sus rebeliones.
ha sido repudiada su madre. No vengan a decir que yo me olvidé de ustedes, porque cuando yo vine a buscarlos no los encontré, y cuando llamé nadie me respondió. Mi mano no se ha cortado para salvar, yo estoy aquí atento para escuchar vuestro ruego. Recuerden cuando el profeta Isaías se postró a orar y estuvo en ayuno y en oración durante 3 semanas. Ayuno y oración, y a los 21 días viene el ángel del Señor y le dice: Daniel, muy amado, desde el primer día que te humillaste y te dispusiste a inclinar tu corazón a Dios, fueron oídas tus oraciones, y a causa de tus ruegos he venido yo para darte la respuesta. ¿Desde cuándo fue oída la oración? Desde el primer día en que Daniel clamó a Dios. De Dios inmediatamente tú clamas: Señor, el Señor escuchó, y ahí mismo manda la respuesta. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Busca esta historia en Daniel capítulo 10. Dijo Daniel, dijo el ángel, Gabriel le dijo: es que el príncipe de Persa se me opuso, me hizo resistencia, y entonces tuvo que venir Miguel, uno de los principales, a darme ayuda, y aquí estoy. Tú clamas, y el príncipe de Medellín, de Envigado, de Bello, de Itagüí, de Sabaneta, de Colombia, de Medellín, de Latinoamérica, de Bolivia, de donde estés, hará resistencia para que la respuesta no llegue. O si Daniel se postra, clama a Dios y después se va a vivir perdidamente, ¿qué ocurre con el mensajero? El mensajero fue mandado ¿cuándo? De inmediato. Pero ¿qué ocurre si él vive perdidamente? Pues el mensajero se devuelve. ¿Y qué ocurrió? Daniel se postró, perseveró, y Dios le mandó refuerzo. No nos cansemos, que no es que Dios tarde su respuesta, de inmediato la da, pero hay un enemigo de que recibas la bendición y el favor de Dios. Le está diciendo Dios: cuando yo hablé no encontré a nadie, pero seguimos en la lectura y nos damos cuenta que hubo uno que sí escuchó. Número 2, el segundo punto. El siervo que sí escuchó y que respondió. El siervo que escucha aprende la voluntad de Dios, porque Dios le va a hablar, le va a instruir. El siervo que escucha no se rebela. Dice el versículo 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar, palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Ahí ya con esta lectura tú puedes darte cuenta quién es el que sí oye y sí obedece. Te das cuenta entonces, mi amado, que primero se refiere al pueblo que no quiso escuchar, pero hay uno llamado Israel, el príncipe de Dios, el que sí obedece, el que viene a cumplir la voluntad de nuestro Dios. El siervo sí está atento. Nos dice que me dio lengua de sabios, pero vamos a ver cuándo es que nosotros recibimos lengua de sabio. El siervo que escucha va a aprender la voluntad de Dios, y vemos, el siervo de Dios no se rebela. El siervo de Dios obedece en todo. Este siervo de Dios que está hablándonos del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, que vino y cumplió, y en nada fue rebelde, y en absolutamente nada desobedeció a Dios. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6. Aunque implique esa obediencia, es irrestricta, aunque implique sufrimiento. Aprende a confiar en el Todopoderoso. Aprende a consolar con palabras de sabiduría. Un buen siervo que tenga
oídos para oír la voluntad de Dios, va a adiestrar su lengua para saber hablar. El siervo de Dios sufre por el pecado, el creyente y el incrédulo rebelde Israel y el creyente hoy, la iglesia. Cuando nosotros sufrimos porque pecamos. Nosotros pecamos y no se nos quita la salvación, pero viene sufrimiento, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero vemos algo bien tremendo aquí, que el siervo de Dios sufrió, pero por su obediencia, porque el siervo sabe que la ley no puede respaldar ninguna acusación. Lo vamos a ver en el versículo 8 y versículo 9. El siervo sabe que la ley no puede respaldar absolutamente nada en contra de él, porque él no cometió pecado, como lo dice en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia, santidad de Dios en él. No hay ningún paralelo entre el siervo y Sión denominado Israel. El siervo es único y el pueblo son muchos, y solo se asemejan en que ambos fueron llamados a la obediencia. Su distinción es totalmente como un abismo, completamente abismal, lejana y distante. El siervo que escucha la voz de Dios, la voluntad de Dios, lleva palabras al cansado de manera cálida y amable. Mis amados, tenemos que aprender a hablar como un buen siervo de Dios. El siervo de Dios, nos dice 1 Corintios 14:3, el siervo de Dios habla solo con 3 propósitos: edificar, consolar y animar. Yo pregunto, ¿el ser humano habla para edificar, consolar y animar? El ser humano habla para destruir, chismosear, murmurar, para destruir, pero este siervo aprende a hablar de una manera cálida y amable. La lengua de los sabios es la lengua de los que han sido enseñados en la voluntad de Dios, y vemos que el aprendizaje no es un don instantáneo. No llegamos a Dios y entregamos nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo y de inmediato se nos entrega una santidad en la que no volvemos a pecar, en la que yo veo que no entiende el pueblo de Dios, porque están mandando para el infierno a todo el mundo. Es un proceso de santificación. Hay una santificación instantánea en el momento en que llegas y le entregas tu vida a Dios, y hay un proceso de santificación progresiva llamada regeneración. En el día a día vamos siendo transformados de gloria en gloria. El aprendizaje, vemos que hay que aprenderlo día a día, como lo dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El siervo que ha sido discipulado y enseñado tiene una lengua, solo el siervo tiene una lengua adecuada como discípulo de Dios, que administra consolación. ¿Sí me entiendes? El siervo, solamente, única y exclusivamente el siervo de Dios que ha sido discipulado, se le es concedida una lengua que administra consolación. Tenemos nosotros que aprender a llevar consolación, como lo dice en Isaías 58, si saciares el alma afligida. Mis amados, hablemos con delicadeza, con respeto, con ternura, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la Escritura. La lengua sabia le vino por un oído atento. Tu sabiduría vendrá si le pones atención al escuchar la palabra de Dios, por un oído atento. La lengua sabia solamente viene por versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Miremos el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado.
Le sabes hablar palabras al cansado, como escuchaba yo a un siervo de Dios, era siervo de Dios y me asombraba escucharlo cuando tenía una hija hospitalizada y ella con dolores se quejaba con gran lamento y el hombre le decía: ¿qué hubo pues mi hija? ¿Qué hubo pues mi hija? Atenta, póngale pues fuerza al asunto, póngale cuál es el Dios que tiene, qué clase de Dios es el que usted tiene. Tenemos un Dios todopoderoso, no se queje. Apenas es normal uno con unos dolores asombrosos y aterradores. Y yo veía y me agarraba la cabeza, y cómo le falta ternura a este, no solamente maestro, pastor o siervo, sino papá. Uno ver sufrir a una persona y regañarla porque se está quejando. No, hay que ir con entendimiento y con una palabra delicada, una palabra consoladora. El Señor me dio lengua para hablarle a los sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará cada mañana, mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Si no le ponemos disciplina al asunto, escucha estos audios, ponle disciplina, no te atrases, dedícale una horita al Señor en escuchar, no más. Dirás, es que esos audios son muy largos. ¿Qué es una hora de 24? ¿Qué es una hora de 24 que tiene el día para que le regales al Señor? O mejor dicho, es que no es que le regales al Señor, regálatela a ti mismo, porque escuchando todas estas palabras, porque si decimos que son recomendaciones estamos equivocados, estos son mandamientos, pero tenemos la gracia de Dios. Ponle atención, dedícate a escuchar palabra de Dios, adiestrar tu oído y tu lengua será adiestrada, será disciplinada, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, el oído se nos destapona y logramos verdaderamente oír y la fe aumenta. El sufrimiento, vemos en versículo 6, dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. El sufrimiento no fue causa de una mala acción, lo vemos ahí, sino de una costosa obediencia. Repito, mis amados, repito esto: el sufrimiento del Mesías, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue a causa de que hubiera tenido una mala acción. Jesucristo no cometió pecado, el único que no cometió pecado. El sufrimiento de Jesucristo fue una costosa obediencia, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios, y obedecer a Dios es costoso, porque hay que ir contra la carne, hay que ir contra el mundo y hay que ir contra el mismísimo diablo. Cuando tú le entregas la vida a nuestro Señor Jesucristo, las mismas fuerzas del infierno se levantarán en contra tuya. Pero no temas, no te estoy asustando. Las fuerzas del infierno se levantan, pero no temas, que todas las fuerzas del cielo y el mismo Dios está de tu lado. El siervo fiel sabía que la fidelidad del que le llamó era grande y Él le ayudaría. Él vino a sufrir y dice: no escondí mis mejillas de los que me jalaban y arrancaban la barba, ni escupí mi rostro de injuria ni de esputos, de escupas. Fue golpeado, insultado, maltratado. Era tremendamente obediente y sabía que Él vendría, porque dice el versículo 7, la ayuda del que lo llamó. Y el que lo llamó con un propósito, y el que nos llama y se compromete no solo en el llamado, y lo he repetido, se compromete en el resultado. Tenemos una cita con nuestro Dios en escuchar estos audios. El Señor te ayudará a que estés en la cita. Di: el Señor, quiero la cita contigo todos los días a determinada hora. Voy a escuchar tu palabra a determinada hora. Me voy a arrodillar, me voy a postrar ante ti. Y adquiere la disciplina, adquiere el compromiso. Y el Señor no solo eso, sino que lo hizo imperturbable, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Qué será un rostro como pedernal?
mi rostro lo puse como una piedra, es decir, no mal encarado, sino imperturbable. Qué tremendo esto, cómo tenemos la necesidad de llegar al punto de ser imperturbables. Con qué facilidad, mis amados, nos sacan de casillas, que seamos imperturbables. Aprendamos que Dios, Señor, dame rostro de pedernal, Señor, dame rostro de piedra, pero no, unos tienen rostro de piedra por mal encarados. No, ya vemos que la lengua del sabio es una lengua y una sonrisa y una cara amable y una palabra blanda. La palabra blanda aquieta la ira. Es imperturbable. Cuando te digan esto, listo, tranquilo, no hay problema. Aquello, tampoco hay problema. Lo otro, no te desmorones, no, pero póngala como quiera, y si quiere nos matamos. Somos, mejor dicho, intocables. Y sabemos, él dice, el que me salva es el que me defiende. Versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Dónde está nuestro Dios? Cercano. Invocarás y te dirá, heme aquí. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego delante de Dios y con acción de gracias. Nos dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, el Señor está cerca. Entonces, estemos gozosos siempre, siempre gozosos, el Señor está cerca. Y por cuanto el Señor está cerca, vamos a estar gozosos. Pero mira lo que sigue también dice, por nada estéis afanosos. Porque no voy a estar afanado, perturbado, intranquilo, acosado, desmoronado, descorazonado, desilusionado, desesperanzado. No hay nada podemos tener de esto. Vamos a estar tranquilos siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor está cerca. Y nadie puede atacarnos, oprimirnos. Si nos atacan o nos oprimen, dice, el Señor está cerca y Él es el que me salva. Versículo 8, cercano está de mí el que me salva. Y si Jesús nos salva, ¿quién nos puede condenar? La palabra nos dice en Romanos capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces nos dice, mis amados, ¿quién nos puede acusar si tú tienes una actitud con el siervo que sí escuchó? Vemos que el pueblo, repasando un poquito, el pueblo se quejaba porque decían, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, se olvidó de nuestra causa. Pero Dios les responde no. Y en el capítulo 49, versículo 14, el pueblo está presentando ese lamento. Pero se han olvidado que después les dijo que se olvidará la que dio a luz, del bebé que dio a luz, aunque se olvide, yo no me olvidaré de ti. Y tu familia la aumentaré y te protegeré, y tus hijos serán traídos en hombros y serán honrados. Y te vestiré con vestidura de novia y te honraré. Pero hemos visto que Dios ha hecho unas grandes ofertas. Pero es que tenemos oídos sordos. ¿Por qué tanta rebeldía? Viendo todas estas bondades, yo lo que veo aquí es un Dios demasiado amoroso y perseverante en salvar. Nadie podrá irse en contra de nosotros si somos irreprensibles. Recuerda lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. En el 19 nos dice, la obra de la carne es orgullo, vanidad, soberbia, altivez, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, tanto pecado. Y entonces dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
contra estas cosas. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién podrá acusar al que tiene la palabra de Dios? ¿Quién es el que la tiene y la hace? Porque todos los creyentes tenemos la palabra de Dios, pero sí vemos que el problema que hay en la cristiandad, porque no es el cristianismo, es que el mensajero es el que ha equivocado el mensaje. No es problema del mensaje, el mensaje es necesario, y más en este tiempo de pecado, de dificultades a causa del pecado, y entonces a causa de todo esto hay dificultades, y el mensaje es necesario, el mensaje es indispensable, pero hemos equivocado el mensaje, y hay muchos mensajeros que están mandando eso a la gente para el infierno. Y nos dice la palabra en Romanos también: no debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no le... Si yo amo a un amigo, a un varón, lo amo con respeto, con fidelidad y con lealtad, y le codicio su esposa o su pareja, ¿a dónde está el amor? No hay ningún amor. El que ama no va a robar, no va a hacerle daño. El amor no le hace daño absolutamente a nadie. Es lo que nos está diciendo allí la Sagrada Escritura. Entonces, bajo la ley, el deudor es condenado. Como esclavo es vendido también. Podía ser redimido por un pariente cercano que pagaba la deuda. Y Jesús pagó nuestra deuda, de manera que no hay deuda en contra nuestra ya. Pero si no hay deuda, nos dice que clavó el acta de decretos que había en contra nuestra y la dejó pegada en la cruz del Calvario. Él nos liberó del pecado, de la culpa, nos libró, nos sanó, de manera que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. El que anda en tinieblas y perdido en otro camino, venga y confíe en el Señor. Dice aquí la Escritura: he aquí, volvamos al versículo 8, cercano está de mí el que salva. ¿Quién condenará? ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Mi amado, si andas en integridad, por ahí tengo un libro, no recuerdo el autor, que tiene un título hermoso y dice: el poder de la integridad. Si eres íntegro, ¿quién te va a poder acusar? Obviamente que habrá mucho que te acuse, pero te acusarán con mentiras, pero Dios pondrá tu nombre en alto y el Señor será tu defensa. Nunca, siempre le digo a mis discípulos, a mis amados, no se defiendan, Dios es el que nos defiende. Pasaremos unos malos ratos, habrá acusaciones con mentiras y mucha gente lo creerá, pero no te defiendas, que Dios sacará a la luz la verdad. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Estos pueden ser velas, pero más que velas y fuegos y llamas con las que alumbres a tus ídolos, son falsas doctrinas, son conceptos propios en los que te vas a escudar, a resguardar, pero el que se viene a habitar al abrigo del Altísimo, el Señor será su defensa. Mi amado, tenemos un pueblo que no quiere escuchar, se quejó porque Dios no los escuchaba y que se había olvidado de ellos, y Dios diciéndoles: miren que yo los redimí, por favor no se olviden de mí, no se olviden de mí, como lo vimos en el capítulo 44, que se lo recuerdo
se lo recuerdo tanto en el capítulo 21, no te olvides de mí, acuérdate de todas estas cosas, y yo deshice tus pecados como las rebeliones. Y hay un siervo que sí escucha, y es un siervo que sí responde y que viene en fidelidad, y ese siervo es adiestrado para escuchar las palabras de Dios, adiestra su oído, adiestra su lengua, y viene y es formado para hablar y administrar consolación. Dios es el Dios de toda consolación, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Dios de toda consolación, y tú administrarás esa consolación de Dios. No hables para destruir, no hables para chismosear, no hables para murmurar, habla para edificar, habla para animar y habla para adiestrar, para administrar la consolación de nuestro Dios, porque la lengua sabia vino por un oído atento. Entonces, mi amado, te harás imperturbable si te rindes a Dios. No enciendas doctrinas, ni te vas a embriagar con conceptos raros de la nueva era, de la superstición, de las religiones que no podrán salvarte. El anticristo va a empezar su gobierno y sus apóstoles fraudulentos lo tienen todo organizado en este momento. El nuevo orden mundial está preparado para empezar su administración con la cabeza que será visible, pero ese nuevo orden viene funcionando hace mucho tiempo, con crueldad, humillando y volviendo cautiva a toda la humanidad con la deuda, pero se le llegó el fin. El Señor ha llamado al que sí escucha, y escuchemos la voz del Señor. Solo Jesús podrá salvarnos, mis amados. De Él viene la fortaleza y la victoria del que se atreva a levantarse contra Cristo. El contra Cristo es llamado el anticristo. Jesús sí atendió la voz de Dios. Ahora, mi amado, yo te invito a que tú prestes oído al Dios eterno, oigas su voz, atiendas sabiduría, la recibas en tu corazón, sea tu oído atento y disciplinado, y te dé Dios la lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Habla palabras de ternura, de delicadeza, de amor, de fortaleza, de consolación, mi amado. Esto lo puedes recibir de Dios. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchan. Dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de la doctrina, y de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo, porque somos impredecibles, y tengamos cuidado de la palabra y hablemos palabra de Dios. Con esa palabra salvaremos a muchos. Con esas palabras, esa salvación que Cristo obró en la cruz del Calvario llegará a muchos corazones. Dispón tu corazón para que seas adiestrado con las palabras de dulzura, delicadeza, ternura y de amor, y tu oído esté atento a escuchar. Si no estás atento a escuchar, no tomas disciplina. Imponte la disciplina y levántate a una hora temprano, o acuéstate tarde, o busca una hora en el día en que puedas tener el compromiso y la cita con el Señor, para que Dios te dé lengua de sabio y te dé un oído pronto para escuchar. Ser disciplinado para que administres consolación, te haga imperturbable. Él te salvará de toda opresión, de toda dificultad. Atiende la voz de Dios y recibe la bondad de Dios. Inclina tu rostro allí donde estás, mi amado, y comprométete con el Señor y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón. Establece tu reino en mi vida. Dame lengua de sabios, Dios. Señor, dame disciplina para escuchar tu palabra. Dame buena disposición. Abre mis oídos y mi entendimiento, y dame fuerza para obedecerte. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Señor soberano, gracias, amado Rey, porque no tenemos excusa, porque tú hablas, insistes, que tienes grandes bendiciones para nosotros, amado Salvador, pero nuestra necesidad apremiante solo nos hace oír la voz del dolor y de la tristeza.
del temor, del miedo y de la ansiedad. Señor, que escuchemos la voz que nos habla con delicadeza, ternura y amor. Acércate a mí, porque yo te perdono. Yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que perdono tus pecados. Gracias por tu perdón, Señor amado. Gracias por tu presencia y tu bondad. Moldea nuestra vida. Señor, danos un oído pronto para escuchar tu voz. Y danos, Señor, lengua de sabios para administrar consolación al cansado, al fatigado, al triste, al afligido, al angustiado, al aburrido. Dios de la gloria, palabras de aliento y de fortaleza y de esperanza. Señor, porque tenemos una vida grande y maravillosa por delante, porque lo venidero es lo mejor para los hijos de Dios. Provee, Señor, de alimento a cada familia. Jesús, destruye el virus. Señor, bendice nuestro presidente. Señor, bendice los que están en eminencia. Oramos, Señor, por los alzados en armas, los terroristas, los bandidos, los ladrones, las prostitutas, Dios de la gloria, y todos los narcotraficantes, terroristas. Ven pronto, Señor Jesús. Oramos por los que tienen un credo distinto, por la paz de Jerusalén, Dios de la gloria, y por sobre todas estas cosas oramos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados. Hasta otra oportunidad.